Bueno, señores, iniciamos con nuestra clase de hoy. Este es un video tutorial sobre la clase impartida el día de hoy, 16 de febrero del año 2020. Y con esto retomamos lo que habíamos dejado antes del receso programado con la universidad. Nosotros lo último que habíamos visto era la parte del leasing. Ahí tenemos un ejemplo. Y este otro ejemplo que es también de arrendamiento financiero. Hoy vamos a hablar de unos contratos muy particulares que son los contratos OTC o los contratos a la medida. ¿Qué es un contrato a la medida? Un contrato a la medida es aquel en el que se pactan o cláusulas o se tienen unas condiciones, unas cláusulas muy especiales. Por lo tanto, muy probablemente no hayan dos contratos iguales. Y de haberlo, manejarán algunas semejanzas, pero también algunas diferencias. Básicamente un contrato a plazos o un contrato a la medida puede tener unas cláusulas especiales o unas condiciones especiales en, en dos aspectos. Uno es el tiempo, porque las condiciones pueden variar entre uno y otro en términos de tiempo, o sea, el plazo. La otra sería la tasa de interés dependiendo del estatus o de la categoría que tenga el cliente esa identidad financiera. Y por último, tendríamos las condiciones, digamos las garantías y otras condiciones que de pronto el banco exija dependiendo de los montos. Vamos a hablar del primer caso. El primer caso se llaman periodos de gracia capital. ¿En qué consiste un periodo de gracia? Un periodo de gracia está contemplado en aquellos contratos en los que durante un tiempo el deudor, o sea, el obligado a pagar, en otras palabras, el que está recibiendo el dinero, pacta con el banco o acuerda con el banco un tiempo durante el cual no pagará capital, sino solamente intereses. El periodo de gracia a capital se da muy frecuentemente, o cuando se da, perdón, es en la banca de primer piso. Los periodos de gracia de capital a intereses solamente se da en la banca de segundo piso, o sea, la banca de fomento, es decir, Bancoldes, Finagros, estas instituciones. Listo, para ello vamos a analizar este contrato. ¿Qué les está diciendo este contrato aquí? Estamos hablando de una empresa, una banca pyme, segmento 61, aquí lo estamos viendo, con el Banco de Bogotá, en el cual se están girando 250 millones de pesos por medio de esta obligación a un determinado cliente a una tasa nominal del 15.17 y una tasa efectiva anual del 16, con una duración de 5 años, y que establece taxativamente que tenemos un periodo de gracia de pago de intereses de 6 meses. La periodicidad con la que se van a cancelar estos intereses es mes vencido, y la periodicidad para calcular el capital también será mes vencido, pero obviamente después de que culmine el plazo del periodo de gracia. Observemos algo. El plazo del préstamo permanece igual, no tiene ninguna variación frente a lo acordado. Es decir, son 60 meses, en este caso 5 años. Pero el número de abonos a capital, no a intereses, a capital, será de 54. ¿Por qué de 54? Porque el mismo contrato aquí está diciendo que se tiene un periodo de gracia de 6 meses. Listo. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, listo. En esta parte tenemos el cálculo o la simulación de la tasa de la tabla de amortización, perdón. Y aquí hay que hacer algunas claridades. Primero, estos acuerdos son bilaterales, es decir, hay dos partes involucradas. Segundo, no se le puede otorgar a todo tipo de cliente. Tercero, su aprobación está sujeto al estudio que se le haga al flujo de caja de la empresa, para que pueda demostrar que así sea que tenga un periodo de gracia de X tiempo, después de ese periodo puede seguir operando o puede seguir pagándolo adecuadamente sin caer en mora. Y tercero, suelen llevar unas garantías
casi siempre del Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué es el Fondo Nacional de Garantías? El Fondo Nacional de Garantías es una entidad que, como su nombre lo indica, garantiza o avala un crédito, pero no frente al que lo está tomando, sino frente al banco que está entregando el dinero. Esa avalo, esa garantía puede llegar hasta un 75, máximo 80%, nunca llega hasta el 100% por las condiciones en las que están establecidas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que estos créditos se abonan a capital constante, es decir, siempre se estará abonando este valor, 4.629.630. Por lo tanto, el interés siempre será variable. Observen que desde el periodo 1 hasta, en este caso, el periodo 12, se están viendo los intereses. Obviamente usted tiene 60 pagos, por lo tanto la tabla de amortización sería más larga. Y generalmente están expresados en DTF más X, pero para poder hacer la simulación hay que trabajar con la tasa como si fuera fija. Posteriormente, en cada periodo se va evaluando, se va determinando la tasa y se hacen los registros contables. La clase de hoy consiste en ver cómo liquidamos esto, cómo resolvemos esto en Excel para que nos quede una plantilla de tal manera que a futuro, cuando tengamos que liquidar o tengamos un ejercicio que en forma similar, solamente sea cambiar la información para que quede construida la tabla de amortización completa, o la tabla de amortización completa, o la simulación de esa amortización.